Bueno, como ustedes están viendo ahora, esta es la obra de La cautiva, que hizo Juan Manuel Blanes en 1880, basado en un poema de Esteban Echevarri. Justamente ante algunos acontecimientos que generan como, ¿en qué estamos pensando? ¿Cómo es esto del pliegue maldito de Leciano? ¿Desde qué lugar vamos a construir una episteme y todo lo que permanentemente estamos hablando desde vías de acceso, políticas de la afectividad, etcétera, etcétera, etcétera? Decidí que estaba bastante aburrida de repetir continuamente lo mismo y de tratar de entender a Deleuze, a Foucault, etcétera, etcétera, entre otros, y de pensar un poquito más en qué lugar quiero estar, desde qué lugar vamos a estar los artistas, cómo vamos a promover nuestras situaciones. Entonces, bueno, me fui a Nueva York para divertirme un poco más, y con Adolfo Sarmiento, que es poeta economista, y compartimos varias pasiones entre estar casados y él fue mi fotógrafo. Bueno, realicé la performance, la acción de pasear por el MEC y tratar de ver cuáles son las sensaciones de crear un personaje en un espacio distinto. Con esto quiero decir que en realidad lo que trabajé fue la idea de la posibilidad. Esto que parece como algo obvio, en realidad el hecho de que la producción de arte contemporáneo uruguayo, desde mi punto de vista, está cautiva desde comienzos, desde la colonización hasta la fecha, implica justamente desde qué lugar nos vamos a movilizar los artistas, en el sentido desde en qué lugar queremos estar, cuáles son los territorios de deseo que queremos ocupar, esto de desde qué lugar va a estar nuestro cuerpo y dónde van a estar las producciones, cómo alcanzar otros modelos y cómo pensar en esto del merecimiento, la habilitación y la acción para justamente subvertir determinados espacios más allá de las órdenes o las organizaciones impuestas. Y lo que ustedes ven en realidad, bueno, son las salas que fuimos recorriendo del Metropolitan y ahí mismo se fue como generando el personaje de La cautiva, de cómo colgaron Blanes en el Met, entre las obras de Corot, de Ingres, de François-Marie Garret, que estaban al principio, hasta llegar a algo que para mí es contundente, que tiene que ver con la contemporaneidad, pero que tiene que ver con haber transitado también la modernidad. Es decir, esa riña que parece necesaria entre dos tiempos históricos, que finalmente en realidad lo único que genera es una fragmentación necesaria para que funcione siempre todo de la misma manera en apariencia. Entonces, justamente el hecho de poder estar, Blanes, este personaje de la cautiva, ustedes saben que La cautiva era una mujer española que fue presa, cautiva de los indígenas, mataron a su esposo, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad este personaje se despega y la metáfora implica desde qué lugar el artista, en qué lugar va a conquistar nuevos territorios, cuáles son los permisos, cuáles son las habilitaciones propias internas y cuál es el disfrute de lo que hacemos, desde qué lugar está el deber ser, entre comillas, cuando se generan determinados personajes. En realidad, al principio yo no sentía demasiado el hecho de, en realidad sentía un miedo terrible de que me echaran del Met. Pero fue muy interesante después generar el contacto con la gente y jugar con el personaje. En definitiva, el juego, como decía Gadamer, es un espacio que invierte algunas reglas. Si jugamos, y jugamos bien, y jugamos con las reglas claras, seguramente vamos a poder invertir unos cuantos espacios que están instituidos, agarrotados, y que en realidad dependen del cambio propio. Cuando hoy decía que la producción contemporánea e inclusive la producción de arte moderno uruguaya está cautiva, quiere decir que no hemos encontrado todavía, desde mi visión, un espacio contundente en donde decir sí, marcamos una distancia necesaria para poder vernos afuera de la cápsula que nos protege o que protege a algunos que siguen reproduciendo los mismos modelos.
Cuando me refiero a eso, digo, cualquiera de nosotros reproducimos los mismos modelos sin darnos cuenta o establecemos contacto con justamente espacios que siempre estuvieron y funcionaron de la misma manera. Creo que la historia es poder encontrarse en el juego del disfrute y justamente ahí pensar. Este es el patio de esculturas europeas. En definitiva, creo que lo que vamos a tener que hacer hacia el futuro es proyectar espacios de juego para poder, de alguna manera, determinar cuál es la calidad de las cosas que queremos, tanto adentro como afuera, porque empecé hablando del pliegue y creo que de eso se trata, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.